Hola, buenas noches. En celebración a nuestro cuarto aniversario, les damos la cordial bienvenida. Gracias por su participación. En esta noche quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial, Fabio Araya Carvajal, quien nos trae una noche de leyendas y cuentos a la tica. Fabio, muchas gracias por la participación y por apoyar el aniversario de Learning Commons. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Para mí es un gusto, ya primero como funcionario de TEC, ¿verdad? Que me hayan invitado esta noche. Y bueno, siempre me encanta contar cuentos, así que pues esta noche les traigo unas historias, leyendas a la tica. Espero que las disfruten, que les gusten. Y pues mando un saludo a todos los que se han conectado por el Facebook. Ojalá que participen bastante y que se lleven los premios que hay por ahí. Bueno, voy a empezar con una historia que hace poco la escuché precisamente sobre Santo Domingo. Y resulta ser que las casas en Santo Domingo, bueno, todavía ahora, pero hace muchos años, la gente les encantaba tenerlas muy bonitas. Incluso le ponían esas veraneras, bugambillas, rojas y moradas. Mi abuela era una que le encantaba tener la casa lindísima. Vean ustedes que cuando salía, siempre le encomendaba a las ánimas que le cuidaran la casa. Dice la gente que muchas veces cuando la casa estaba sola, se escuchaba gente rezando adentro. Pero como les decía, la historia de que les voy a contar es de un señor que vivió hace muchísimos años en Santo Domingo. Se llamaba Efraín Azofeifa. Y es que Efraín Azofeifa ya ni la familia lo quería. Es que dicen que andaba en cosas no muy buenas, hasta medias de brujería. Jamás de un tonto escapó y todo. Pero bueno, eso sí, no se perdía un funeral y mucho menos una vela. Le avisaron que en el centro de Santo Domingo se había enfermado el padrino Maya y fue el primero en llegar. Cuando el cura llegó y le estaba dando la extrema unción, Efraín se paró por detrás y empezó a decir unas oraciones que nadie entendía. La gente aseguraba en ese entonces que Efraín hasta se alegraba de la maldad ajena. Bueno, la cosa es que se quedó un rato en la vela. Como eso de las 10 de la noche, decidió regresar a su casa, allá por el barrio del Socorro. Decidió irse caminando. Y cuando iba caminando por la calle Higinia, empezó a sentir como, no sé, una sensación tan extraña. Y había neblina, la noche estaba un poco oscura. Y en eso escuchó unas voces. Pero es que esas voces no venían hablando ni cantando. Lo que venían era rezando. Se escuchaba algo como: por las ánimas benditas del purgatorio, te suplicamos, Señor, que les des descanso eterno por tu divina pasión. De repente, Efraín vio una procesión de encapuchados. No se les veían los pies y mucho menos la cara. Los de al frente traían unos cirios gigantes. Unos traían una cruz. Uno de ellos se acercó hasta donde estaba Efraín y le entregó una vela, diciéndole que por sus pecados iba a tener que encender esa vela todos los días a las 10 de la noche, porque si no, se iba a unir a la procesión por la eternidad. Efraín no le pudo ver el rostro, pero cuando le volvió el alma al cuerpo, se dio cuenta que estaba enfrente de la mismísima procesión de las almas. Salió en carreras a su casa y armó un altar de esos que le gustaba hacer. Puso, no sé, esas cosas raras, santos, calaveras y la vela que le había entregado aquel ser misterioso. Y a las 10 de la noche la encendía. Y le rezaba.
Cuentan que pasó el tiempo y Efraín se enfermó y no se pudo levantar de la cama, así que no podía encender la vela. Una vecina suya, que se dio cuenta, fue a buscar un médico, pero cuando el médico lo revisó, dijo que ya no había nada que hacer, que lo mejor era que llamaran al cura para que le diera la extremaunción. El cura llegó y por supuesto con muchos vecinos curiosos que querían ver qué era lo que pasaba en el rancho de Efraín. Pero cuando el cura puso un pie en la casa, en ese momento se apagaron las canfineras. La casa comenzó a temblar y se escuchaban las mismas voces rezando. Por las ánimas benditas del santo purgatorio te suplicamos, Señor, que les des descanso eterno por tu divina pasión. El hermano Efraín vagará con nosotros. El padre mandó a prender una canfinera o una candela, pero en lugar de candelas, lo que encontraron fueron huesos humanos. Cuando por fin encendieron una de las canfineras, las voces desaparecieron, pero también desapareció el cuerpo de Efraín Sofía. Sin embargo, dice mi abuela que las cosas cambiaron desde aquel entonces en la calle del Socorro. La gente ya no hablaba de brujerías, empezó a ir hasta ir a misas. Pero dicen que como a las 10 de la noche, allá por la calle del Socorro, se puede ver a un hombre hincado encendiendo una vela y rezando una oración. Y una procesión de encapuchados que lo recogen y lo llevan hasta el cementerio y van rezando. Por las ánimas benditas del santo purgatorio te suplicamos, Señor, que les des descanso eterno por tu divina pasión. Gracias, Fabio. A usted, Andrea, muchas gracias. Bueno, esta historia también me la contó mi abuela. Esa fue mi otra abuela. Bueno, resulta ser que ella dice que no entiende esto de la tecnología. Bueno, yo no sé qué hubiera hecho si hubiera tenido que dar clases ahora con computadoras, Zoom, todas estas cuestiones. Ella dice que no, que es que ¿para qué esta tecnología? Cuando ella creció, era muy diferente. Ella decía que no necesitaban ni celulares, ni computadoras, ni cable, ni internet, nada de eso. Por supuesto, es que mi abuela Dicta decía que cuando llegaba la noche, así como estamos haciendo en este momento, la gente se reunía alrededor de una vela y empezaban a contarse historias, leyendas y cuentos. Pero hubo una que particularmente la marcó: la leyenda del doctor Moreno Cañas. Eso fue en la Costa Rica allá de los años 60 por ahí, de los años 40. Cuando Ricardo Moreno Cañas, que era un médico muy respetado, regresó de Europa, de una especialidad muy extraña. Incluso dice mi abuela que la gente se sorprendía de las cosas que hacía. Fue el primero en hacer una operación a corazón abierto. ¿Sí? Aquí mismo tuvo un corazón. No, pero eso no era nada. Le encantaba ayudar a la gente y sobre todo a los pobres. Si a Moreno Cañas lo querían en vida, mucho más después de que lo mataron. Porque fue entonces cuando empezó la verdadera leyenda. La gente aseguraba que empezó a aparecerse allá en el Hospital San Juan de Dios, donde trabajaba, por las noches. Sí, por las noches estaba la gente durmiendo con aquellos malestares terribles y lo veían caminar por los pasillos y llegar hasta donde ellos. Y al día siguiente, sin una explicación, amanecían curados y asegurando que era Moreno Cañas el que los había curado. Incluso algunos tenían unos algodones perfumados como prueba de aquello. Pero es que el asunto de Moreno Cañas se fue poniendo color de hormiga y pasó de castaño oscuro. Porque Moreno Cañas no solo se aparecía en el San Juan de Dios, comenzó a aparecerse en las casas. La gente ya no iba a hacer fila hasta la caja. ¿Para qué? Con solo invocar el ánima de Moreno Cañas, este venía desde ultratumba y con sus manos curaba cualquier enfermedad
y decían que eso sí que era santo remedio. Pero vean ustedes que era todo un ritual. La gente ponía una mesita con un trapo blanco. Tenían que poner, por supuesto, que en ese entonces no vendían una vela y el retrato de Moreno Cañas, que lo tengo justamente aquí. Vean ustedes, esto es una foto original que me pasó mi abuelo. La gente le rezaba mucho a Moreno Cañas. También tenían que ponerle una flor blanca. Pero lo más importante era ponerle un vaso con agua. Y es que ese vaso con agua, Moreno Cañas dejaba la medicina para cualquier mal. Decía mi abuela que había que ver cuando los mandaban en la noche a buscar el bendito vaso de casco para traer el agua. Con una mano llevaban la campinera, con la otra el pulso que les temblaba el vaso. Con la patilla pelada iban tanteando que no hubiera un terrón, porque si se les caía el vaso, se les quebraba, les pegaban una leñateada y fijo los dejaban sin el 5 del domingo para comprar el bendito vaso. Y es que particularmente mi abuela Dita me habló de una tía que tenía, la tía Francisca. Ella se había casado con Nautilio Vázquez y aunque vivían en San Ramón, se vinieron para la capital a montar una pastelería. Y es que había que ver que la tía Francisca era de lo más devota para Moreno Cañas. En la sala de la casa, entre tanto santo, por supuesto que estaba la foto de Moreno Cañas. Incluso en la pastelería. Dice mi abuela que la tía Francisca, todas las noches, al pie de la cama ponía un vaso con agua. Del buche se sacaba la oración, que ustedes todavía pueden ir al mercado de San José y la pueden conseguir. Ahí está la oración de Moreno Cañas. La rezaba al pie de la letra. Se acostaba a dormir y al día siguiente lo primero que hacía en ayunas era tomarse el bendito vaso con agua, el agua del vaso. Pero resulta ser que una buena mañana la tía Francisca amaneció muy mal, tanto que no pudo ni levantarse de la cama. Entonces, Nautilio, tan asustado, decidió ir a buscar a un médico amigo de ellos, el doctor Peña Chavarría. El doctor llegó y comenzó a examinar a la tía Francisca. A ella se le estranguló la vesícula desde anoche. Fue lo que sentenció. Y abrazando a Nautilio le dijo: lo siento, don Nauti, pero ya no hay nada que hacer. Solo esperar lo peor. Pero como dice, que lo último que uno pierde es el oído. La tía Francisca escuchó su sentencia de muerte. Y con el último aliento, invocó de todo corazón al ánima de Moreno Cañas. Mientras tanto, Nautilio, ya no nada se podía hacer por la tía Francisca, decidió irse para la funeraria Polín para dejar todo listo para el funeral. Mientras tanto, la tía Francisca se quedó completamente sola. Con la vista un poco nublada, pudo ver una sombra que al pasar se fue acercando hacia ella. Y entonces, aquella sombra puso su mano sobre el vientre de la tía Francisca. Y en ese momento la tía Francisca le reconoció el anillo. Ese, sin duda, era Moreno Cañas. Mientras tanto, Nautilio pues, regresó de la funeraria. Y le faltaban como unos 300 metros tal vez para llegar a la casa, cuando se percató de que había gente que estaba entrando. Aligeró el paso y más de cerca se dio cuenta que sí, que efectivamente estaban entrando los vecinos a la casa. Y cuando se paró en la puerta, empezó a ver los familiares,
los vecinos, y en eso le llegó el olor a café recién chorreado. Lo que sirven en las venas. Vean, ese hombre, bueno, no sé ni cómo hizo. Cuentan que tragó grueso y empezó a caminar firme, porque se imaginaba a la tía Francisca ahí en la cama, en el lecho de muerte donde la había dejado. Pero cuando llegó a la cocina, ¿cuál sería su sorpresa? Que ahí de pie, y siempre con los cachetillos colorados por la calentura, estaba la tía Francisca, chorreando y repartiendo café a los que habían llegado. Cuando Nautilio la vio, la tía Francisca, al verlo tan desmejorado, agarró un jarrillo de café y se lo dio. Y le dijo, y de ahí, Nauti. Y en ese preciso momento, y ante el asombro de todos los presentes, la tía Francisca, la pobre tía Francisca, ¡pararán! Se quedó viuda. Igual si hay personas externas, muchas gracias por su participación, gracias por estar con nosotros. Esperamos que estén disfrutando mucho de esta actividad al igual que nosotros y que continúen celebrando nuestro cuarto aniversario en el Learning Commons. Así que adelante, Fabio. Bueno, ok. Voy a contarles otra historia, ya ahora que hablaron del cadejos y de la cegua. Esta historia es un cuento muy particular y es de mis chiñados. Se llama El casorio del diablo. Bueno, yo me imagino que ustedes son gente muy buena y jamás en la vida han visto al diablo. Bueno, yo sé que sí. Pero Remigio, el personaje de esta historia, vaya que conoció al diablo. Y lo conoció demasiado bien. Remigio era todo un personaje. Flaco, vago, borracho como el sol. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que apostaba hasta lo que no tenía. Y esa noche, precisamente, estaba desesperado. Claro, le había quedado debiendo un plátano en una apuesta al dueño del bar. Y si al día siguiente no le pagaba hasta el último centavo, ese era capaz de meterlo en la cárcel. Así que Remigio, al verse en aquella situación, apostaba que ni vendiéndole alma al diablo iba a salvarse de eso. Empezó a desamarrarse el pedacillo de mecate que tenía por cinturón y a buscar un horcón bien fuerte de la casa. Cuando en eso, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno está solo y siente como que alguien lo está observando. Así que Remigio empezó a recorrer con la mirada las viejas paredes del patio. En eso, en un pedacito de espejo que tenía guindando, comenzó a ver algo. Primero un par de ojos duros, luego un cacho, después el otro. Se apagó el culillo de candela que le estaba alumbrando. Entre llamaradas apareció un ser infernal que le dijo: Hola, Remigio. Veo que necesitas mi ayuda. ¿Pero quién es usted? ¿Qué hace aquí? Algunos me llaman Satanás, otros Lucifer. A mí en lo personal siempre me ha gustado el Señor de las Tinieblas. Y he venido a ayudarte porque sé que tienes una deuda de juego que yo puedo solucionar a cambio de algo bastante insignificante. Tu alma. Efectivamente, el diablo le estaba proponiendo a Remigio que a cambio de aquella apuesta que tenía, le diera el alma. Remigio primero estaba bastante tarde y segundo,
ni entendía mucho de eso. Y aceptó. Le firmó un contrato al diablo y el diablo muy contento se desapareció. Remigio se quedó ahí dormido. Y al día siguiente lo primero que hizo fue ir al bar a ver si el diablo le había dicho la verdad. Porque ustedes saben que el cachudo tiene fama de mentirosillo. Pero todo estaba tal cual lo había prometido el diablo. Sin embargo, esto con el tiempo a Remigio hasta se le olvidó. Pero el diablo, en cambio, ese sí es cierto que no se olvida de nada. Y un buen día apareció. Y sí, venía por el alma de Remigio. ¡Ay, cachú! ¿Para qué me quiere llevar al infierno? No es que yo soy un vago. Ni para atizar el juego allá abajo, ¿sí? Déjese de dar carajadas. Vea, yo le apuesto lo que le consigo lo que usted quiera. De repente, un ventilador para sus calores tan terribles que hacen allá abajo. O una novia. Porque ya eso que usted pasa encerrado que tanto diablo allá abajo se puede prestar para malas interpretaciones, ¿vea? Pero Remigio, ¿qué tontería estás diciendo? Yo no necesito ventiladores ni... ¿Qué fue lo otro que dijiste? La verdad, es cierto, yo ya estoy cansado de estar solo en el infierno y creo que ya viene siendo hora de que yo siente cabeza. ¿Con qué quieres apostar? Te apuesto que esta misma noche te vas para el río Virilla y me conseguís a la Llorona para que me case, porque si no te llevo con todo y calzones al infierno. Se desapareció el diablo. Y Remigio, ahora sí es cierto que estaba en un buen problema. Conseguir a la Llorona para que se casara con el diablo. Pero bueno, no le quedó más remedio que esperar que llegara la medianoche. Se puso el chonetillo y las botas y se fue para el río. Con la vista un poco nublada. Llegó y, por supuesto, todo estaba tan oscuro, una sombra. Y abajo se escuchaba la corriente del río. Se fue acercando hacia ella. Y el viento alcanzaba a escucharse entre las ramas. Y el viento alcanzaba a escucharse entre las ramas. En aquella oscuridad, Remigio comenzó a bajar y empezó a buscar a la Llorona. En aquella oscuridad, en eso, distinguió una silueta. Empezó a buscar a la Llorona, que se fue acercando lentamente hacia él. En eso, muy lenta, hasta casi que la pudo tocar. ¡Ay, mío! ¿Dónde estás, mío? Señora, tranquilícese. ¿Cómo se le ocurre dormirme con ese carro, no es? También te venían los pantalones de susto y todo. Señora, tranquilícese. Se me cayó ahí en el río. Usted de casualidad no lo ha visto. Pues señora, vea, tranquilícese. Yo no vengo ni es por eso. Yo vengo si es que es de parte del diablo. ¡Del diablo! ¡Del diablo! Ha dicho usted. Vea, yo no soy quien para contarle, pero si feliz cachudo me dejó botar al otro día en el río. Vaya, si yo no quiero saber nada del diablo. Pero señora, vea, tranquilícese. Es de lo que estás bien arrepentido. Imagínese que se quiere casar con usted. Ay, ¿qué? ¿Casarme yo? Sí, imagínese, buenísimo. Doña señora, Llorona de Satanás. Hasta bonito duele. Además, esta vaina es el infierno. Eso deben ser como unas vacaciones allá en Guanacaste, bloqueado. ¿Y quién quita? Y el carajillo ese que venía entre el río, ¿lo tiene con el diablo? Bueno, la cosa es que la Llorona aceptó casarse con el diablo, pero con una condición. Siempre y cuando su madrina de bodas fuera nada más y nada menos que su prima, la Selva. Por supuesto que a la Selva le encantó la idea de ser madrina en semejante matrimonio. Pero le dijo a Remigio que ella era una dama muy distinguida y respetada. Ella no podía ir a su potencial matrimonio. Ella quería unas alhajas mujeres, pero hechas con las cadenas del mismísimo Cadé. ¿Qué? ¿Pues te vas a caer si se aguante? ¿Apuesto que me muerde?
Ay, no, Remigio, vea. Ese lo que está ahí es enfrente del bar, esperando clientes. Usted lo que tiene que hacer es acercársele lo suficiente y enseñarle salchichón. ¿Qué? Ese no, bruto, folclórico, este. Y la cegua sacó del bolso un pedazo de salchichón y se lo entregó a Remigio. Remigio se fue para el bar y efectivamente, ahí en la pura entrada estaba echado el cabejos. Se acercó y el perro empezó. Remigio se acordó de lo que le había dicho la cepa. Sacó el pedazo de salchichón y se lo enseñó. Y cuando el perro vio aquel pedazo de carne tan jugoso, se vino todo contento moviendo la cola y las cadenas. Cuando Remigio lo tuvo cerca, le arrancó las cadenas y salió como alma que lleva el diablo por las puertas de la iglesia. Porque ese no se arrimaba. Bueno, la cosa es que al día siguiente todo estaba listo en el infierno para el matrimonio. Y es que no cabía un alma, porque había llegado la tule vieja, el dueño del monte, los duendes, las brujas y hasta uno que otro político que no quería perderse figurar en semejante evento. Fue entonces cuando entró el padre sin cabeza, que naturalmente era que iba a oficiar el matrimonio, y se paró en el altar. Después desfiló el diablo. Venía tan contento y tan nervioso que se comía casi que el rabo solo, pero eso sí, saludando a medio mundo. Desfiló por el infierno y se paró en el altar. Luego le tocó el turno a la madrina. Entraron unas piernotas, un cuerpazo de mujer, y aquel hocicote de caballo. Venía la cegua tan contenta modelando sus cadenas nuevas, y es que del susto Remigio le arrancó tantas cadenas al cabejos que la confisgada no solo se hizo un collar, no hombre, le alcanzó para hacerse unos aretes, una pulsera y hasta una de esas fajas que usan ahora las muchachas. Toda coqueta y sexy, se paró en el altar. Fue entonces cuando todos se quedaron en silencio y comenzó la marcha nupcial. Tan, 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 tan. Se abrieron las puertas del infierno y apareció la Llorona. Venía con unos harapos y el velo que le cubría el rostro. Llorando como siempre, pero esta vez de alegría, desfiló por todo el infierno hasta donde estaba su futuro esposo el diablo esperando. Y bueno, ya la boda transcurría normalmente. Incluso habían llegado a esa parte que el cura dice, puede besar a la luz. El diablo ni se esperó. Agarró a la Llorona y estaba a punto de zamparle ese beso de fuego, cuando se escuchó desde atrás. Satanás, Satanás, usted a mí me engañó. Usted dijo que me iba mi alma. ¿Y acaso que me ha nada? Remigio venía tan borracho que ni cuenta se estaba dando de lo que estaba haciendo. Por su parte, el diablo se puso chivísima y dijo, agárreme esa y me lo encierran en la vaina más grande ya mismo. Y aunque Remigio salió dando gritos, de nada le valió. Le cayeron los 11,000 diablos y al infierno fue a dar. Terminó la boda. Los recién casados se fueron de luna de miel en la carreta sin bueyes. Aunque dicen que el que más se asustó de su noche de bodas fue el mismísimo diablo, porque le salió la mano peluda y el mico mal. Y Remigio. Me imagino que ustedes quieren saber dónde está Remigio. Bueno, ese debe estar en el infierno. Y segurito que haciendo apuestas. Porque como decía mi abuela, perro que come huevos, ni quemándole los. Muchas gracias. Muchísimas gracias y cedo nuevamente su espacio. Bueno, muchas gracias, Andrea. Voy a cerrar con una historia que es de mis cuentos favoritos. Y es curioso porque no es un cuento de los de vacilón ni nada, pero es una historia que a mí me encanta. Desde que la leí, es un escritor ramonense de apellido Chávez, se me va a olvidar el nombre, de un libro que se llama Cuentos con espinas. Y me fascinó porque es una forma diferente de ver al amor. Mi abuela
volviendo a mi abuela, pues, muchos de mis cuentos lo sé por mi abuela. Ella siempre nos decía que los cementerios eran eran lugares sagrados, místicos. Había que respetarlos. Incluso cuando íbamos a un funeral, nos hacía sacudirnos los pies al salir del cementerio para no llevarnos ni la tierra. Ciertamente, a mí no me gustan mucho los cementerios, pero para Simeón Pérez era su vida. Simeón Pérez era el panteonero. Se había acostumbrado tanto al cementerio que el uno sin el otro hasta se veían raros. Simeón era todo un personaje. Siempre andaba cubierto de manchas de tierra. Con un sombrerón viejo medio se tapaba las mechas y entre las cejas se había prensado el deseo de no hablar con nadie. Simeón era parte importante de aquel cementerio. Y es que cuando caminaba, parecía como que iba llevando un féretro. La boca la movía constantemente, como si tragara las cuentas de un interminable rosario. Y hasta su voz era de velorio. Junto al cementerio, habían permitido que construyera su rancho. Y desde ahí le daba las buenas noches a todos sus vecinos y amigos. Y es que los conocía no solo por nombre, sino hasta por la fecha de defunción. Y a él le encantaba que el cementerio estuviera uniforme, bonito, que todo fuera parejo. Imagínense que a las tumbas de los más olvidados, los menos visitados, les llevaba los ramos de los más visitados, que en su mente, según él, les cambiaba por rezos. Pero al fondo del cementerio había un rosario. Y debajo del rosario había una lápida de piedra, ya bastante maltratada y casi borrada por el tiempo. Pero en aquella lápida todavía se podía leer la palabra flor. Y aquellas letras le bastaron a Simeón para imaginarse a una mujer muy hermosa y de buenos sentimientos. El pobre Simeón se enamoró perdidamente de Flor. Le llevaba los ramos más bellos que llegaban al cementerio. La gente decía que en las noches, y con una guitarra sin cuerdas, le daba serenatas y le recitaba poemas que ya nadie recordaba. Ciertamente Simeón vivía en aquel cementerio. El problema es que ya su trabajo no era tan eficiente porque Simeón ya estaba entrado en años. A la junta administrativa no tardaron en llegar las quejas. Tomaron la decisión más sabia: pensionarlo y alquilarle un cuartillo allá en el pueblo. Para Simeón fue terrible tener que salir con un saquillo con las 4 cosillas que tenía y tener que decirle adiós a sus amigos. Pero lo peor, irse a vivir aquel cuartillo en el pueblo. Es que ahí la gente no lo entendía. Muchos decían que estaba loco. Incluso cuando lo veían venir, cruzaban la calle para no encontrarse. Simeón no era feliz ahí. Así que un buen día se armó de valor y decidió regresar al cementerio para visitar a sus amigos y de paso ver la tumba de su amada Flor. Pero cuando Simeón llegó al portón, el nuevo panteonero no lo dejó entrar. Según le parecía a Simeón, hasta se burlaba de él. Bajo un gran aguacero, Simeón contemplaba la tumba de sus amigos y al fondo el rosal, que ya estaba marchita, con la tumba de su amada Flor, la única mujer que lo había querido así de sucio, de pobre, de feo, de maleducado. Por suerte,
Dios no se olvida ni de esos amores que parecen imposibles. Y un tiempo después, Simeón regresó al cementerio, pero esta vez para nunca salir. Gracias. Fabio, bueno, justamente por acá nos dicen, a la última pregunta que hicimos, nos dicen que la carreta sin bueyes es una de las más conocidas y de las más gustadas. La Llorona dicen que existen testimonios de que sí fue real, ¿verdad? Y que la escucharon en algún momento. Específicamente sobre este cuento dice que lo amaron por ahí. Dice que, bueno, las historias que les gustaba contaban normalmente los abuelos, ¿verdad? Es que ahora los abuelos son abuelos más jóvenes, pero antes se daba más esto, ¿verdad? Fabio, que los abuelos contaban más estas historias. De hecho, les cuento que cuando estábamos pequeños, nos encantaba que se fuera la luz, porque mi hermana mayor, prendíamos una candela, nosotros somos 6, más mis papás, éramos un montón, y nos poníamos en una cama, una candela, y mi hermana agarraba el cuento el libro de cuentos de Angustias y Paisajes, de Carlos Salazar Herrera, y nos ponía, o sea, nos contaba eso, y las historias de tía Panchita, de los cuentos de mi tía Panchita. Y entonces para nosotros era lindísimo que se fuera la luz. Ahora es un caos cuando se va la luz, ¿verdad? No saben ni qué hacer. Sí, claro, ahora bueno, yo tengo hijos pequeños, entonces se va la luz y es, o no, morí, se fue el internet, se fue el dispositivo, ¿verdad? Se fue la televisión, pero en aquellos tiempos se aprovechaba mucho más estos espacios y me llama mucho la atención eso, por eso le hacía la consulta, porque muchos de los comentarios hablan esto, de que mi abuela, mis abuelitos, mi abuelito, contaban anécdotas o historias como esta. Más en estos tiempos, pues en realidad, bueno, ya le digo, mis hijos están pequeños, por ejemplo, pero mis papás por lo menos no les cuentan historias de este tipo como si me las contaban a mí en otro momento, ¿verdad? Y bueno, Fabio, aquí tenemos bastantes aplausos virtuales para usted. Dicen que muy buenos sus relatos, que los disfrutaron bastantes. Y pues de verdad agradecerle, Fabio, por todas esas historias que nos ha compartido. Gracias también, reitero, por la oportunidad que usted nos ha brindado de compartir para celebrar nuestro aniversario con algo diferente, algo bonito, algo creativo y sobre todo algo que hace revivir nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Nuestro pertenecer a este país. También le cuento que teníamos aquí una conexión, por lo menos que se haya evidenciado una conexión desde Guatemala, que nos decía que Perdón, Andrea, es para mandarle un saludo porque era mi amiga Eugenia, si no me equivoco. Le mando un abrazote grande desde Costa Rica. Excelente, excelente, sí. Aquí teníamos y que les gusta mucho las historias de leyendas ticas, mencionaba por ahí. Bueno, es que ya perdí el contacto, pero probablemente entonces sí sea esa persona que usted indica. Y bueno, a todos los que están participando, los que ya lo han hecho excelente y a los demás, quisiera que por favor continúen dando sus aplausos virtuales a Fabio por esta participación que nos ha brindado en esta noche y por apoyarnos en este homenaje. Hay esas voces que se escuchan atrás no son fantasmas, es mi amigo. Okay. Estábamos asustados de que los relatos estaban un poco tomando vida. Y se estaban escuchando voces. Ese es mi amigo José, a quien le doy un agradecimiento en público porque vino a ayudarme hoy, les cuenta cuentos también, es un magnífico narrador, José Martínez, y hoy me vino a ayudar porque necesitábamos montar el escenario
y también la parte de la producción de la cámara y todo eso. Muchas gracias a vos. Gracias a José también entonces por ser parte de esta actividad. Voy a aprovechar, Andrea, para interrumpir un momentito, Claro, para mandar un saludo a mi esposa, que está, que claro. la amo mucho, que está viendo, a mi mamá, que está acá viendo también, y a mi suegra, que también está viendo, y a doña Edita, mi abuela Edita, que también está, espero, viendo la transmisión. Se les mando un abrazo, que las quiero mucho, las amo. Qué lindo, Fabio. Claro que sí, de parte de nosotros, muchas gracias por prestarnos a Fabio en horarios fuera laborales también, para que nos acompañara en este ratito. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fabio, de verdad, de todo corazón, por aportar un poquito de lo suyo a Learning y al TEC y a todos los que nos acompañaron en esta noche. Que pasen una linda noche, un lindo fin de semana, que disfruten mucho y sigan acompañándonos en las actividades de aniversario. Buenas noches para todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Da 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 da